Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Y hoy nuestra palabra tiene que ver con el proceso de enseñanza y de tratamiento que Dios tiene en nuestra vida. Hoy la palabra es la forja de Dios. Así que vamos a la palabra. Bueno chicos, esta es una palabra que la verdad Dios ya la ha ministrado a mi vida hace algún tiempo y, y de verdad es una palabra que me gusta acordarme siempre que estoy pasando por algún proceso complejo, por algo difícil de vivir, algunos momentos donde me pongo a cuestionar algunas cosas de Dios en mi vida. Es una palabra de la cual Dios me acuerda y a mí me gusta acordarme en estos momentos. ¿Por qué? Porque la verdad, como dice ahí en Lamentaciones, me gusta entonces traer a la memoria lo que me da esperanza, ¿ya? Entonces esta es una de las palabras que me trae esperanza, porque es una palabra que me enseña respecto de la forja de Dios, pero me muestra que estos momentos son momentos donde Dios me está preparando para aquello que Él tiene de bueno para mi vida y para el reino de Él. Así que me gusta mucho acordarme de eso en esta situación. Para que nosotros podamos empezar a hablar respecto de la forja de Dios y de las cosas que Dios hace en nuestra vida, ya me gustaría que nosotros pudiéramos ir a un texto bíblico que está ahí en Génesis, en el capítulo 37, de los versos 5 al 11. Ya en mi Biblia dice así: cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos lo tuvieran más odio todavía, pues les dijo: présteme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estaban todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras las de ustedes se juntaran alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él le contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en él, que vi el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y sus hermanos, su padre les reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Les preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo eso. Esta es una situación donde una de las de los primeros relatos al respecto de José en la Biblia, ya es cuando aún es niño José, y nosotros ahí podemos ver que él aún aún tiene algún problema de carácter ahí, de personalidad en esta situación, ya. Ahí nosotros vemos mismo en la situación que nos cuenta el texto que leímos, que sus hermanos tenían odio de él, y uno puede decir quizás que ellos tenían odio porque tenían envidia, de hecho, como el texto va a decir, pero no solo porque tenía envidia, yo creo, porque veamos, él cuenta un sueño y él percibe que sus hermanos se quedan con odio de él, y aún así él cuenta un segundo sueño a sus hermanos, mismo sabiendo, mismo percibiendo que ellos se habían quedado con odio. Entonces, obvio, claro, los hermanos están equivocados, están errados en la postura que toman ellos. Pero también la postura de José es un tanto provocativa en esta situación. Y si esto no es suficiente para entender que José tenía también de alguna forma en este momento algunas cosas que Dios
tendría que tratar para que él llegara hasta el momento que Dios quería que él llegara, hasta el lugar que Dios quería que él llegara. También podemos mirar los capítulos que están alrededor de que son los capítulos que cuentan el comienzo de la vida de José, y vamos a percibir también que él tenía muchas características que nos muestran eso. Bueno, lo que podemos entender de este texto y entender respecto de quién José era en este momento es que el primero, José ya tenía el llamado de la parte de Dios. ¿Ya? En estos dos sueños de él, se queda muy claro que él tenía el llamado de Dios. El mismo sueño revela eso, que Dios lo estaba llamando para gobernar sobre su pueblo, que era el pueblo de Israel, que hasta este momento era la familia de Jacob, que es Israel. O sea, estaba él con su familia y Dios lo había llamado para reinar sobre este pueblo. Y está claro ahí el llamado. Él también ya tenía el don que Dios lo dio para que pudiera llegar hasta este llamado, que era el don del sueño y de la interpretación del sueño. ¿Qué es lo que lo lleva a llegar a eso? Porque cuando él está en el cárcel, llega el panadero y el copero del faraón, y él interpreta los sueños, y eso se lo lleva hasta el faraón, y a través de otra vez interpretación de sueño, él llega a ser el segundo en el mando del Egipto. Entonces él tenía el don ya ahí en este momento para vivir el llamado de Dios. Pero él no tenía el carácter, él no tenía la personalidad que Dios quería para eso. Piensen en el problema que sería un niño provocativo, que actúa como vimos él actuando, y como vemos en los versos alrededor, que era el hijo menor, que tenía todas las voluntades hechas, era el hijo regalón, aunque fuera fiel y honrado, fuera obediente a su padre, era el hijo regalón que no trabajaba, el que recibía era como el menor, entonces el que recibía los regalos y todos sus hermanos no. Si este hombre llega de esta forma a ser el segundo en el mando del Egipto, pense en el problema que tendríamos, no solo para el reino de Dios, sino que para la sociedad de la época. No era posible que pasara esto. Pero Dios entonces pasa José en toda la historia, que más adelante lo vamos a ver y pensar respecto de eso, pero que probablemente tú ya conoces porque es una historia conocida. Dios pasa todo este proceso de la historia de José por su vida, por el tema de que esto es una forja para que él llegue a ser quien tiene que ser cuando es necesario que él sea lo que Dios quiere que él sea. Entonces, Dios hace este proceso de forja con él para que él llegue hasta eso. Y él llega hasta eso, como podemos ver ahí en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 45, los versos del 5 al 11, ¿ya? Que nos van a decir: pero ahora, por favor, no se aflijan, mas ni se reprochen el haber venido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria, y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores, vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Y
les proveeré alimento ahí, porque aún queda 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. ¿Qué está pasando en este momento? Este es el momento donde José se presenta delante de sus hermanos como siendo el mismo José. Él dice, yo soy el hermano que ustedes vendieron, ¿ya? Pero no se aflijan, no queden preocupados, no nada. Yo no tengo más, no estoy enojado con ustedes por lo que pasó, porque ahora entiendo que esto no fue ustedes que hicieron, sino que Dios se lo permitió para que yo estuviera acá en este momento para vivir lo que es la voluntad de Dios para mí y para ustedes, para todo nuestro pueblo, porque esto fue salvación de Dios para nuestro pueblo. Entonces él deja de mirar hacia sí mismo como la primera vez cuando tuvo la visión y fue a agrandarse a sus hermanos, decir, Dios me mostró que ustedes me van a servir, ya se van a postrar delante de mí. Entonces la primera actitud fue esta, pero ahora la actitud es, Dios hizo eso para que nosotros todos tuviéramos salvación, para que el pueblo tuviera salvación, para traer para el pueblo. Entonces cambia el carácter de este hombre. De hecho, parecen dos hombres distintos. Entonces José se volvió una persona distinta. Él seguía con el llamado de Dios, él seguía teniendo el don de Dios, pero ahora él tenía también el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Él siguió siendo obediente, él sigue siendo fiel y honrado, pero ahora no era más el hijo menor que recibía las cosas de las manos de los otros. Era responsable él mismo por él mismo. Él ya no era más el hijo regalón que recibía todas las cosas y que vivía como regalón. Ahora y tenía este orgullo del hijo regalón. No, era bondadoso con las personas. Él tenía él pensaba más que en sí mismo y sí en todos. Y Dios, él tenía un plan para que eso pasara con José, para que pasara en todas las situaciones, porque Dios siempre tiene un plan en diferentes niveles. Ya Dios siempre tiene. Me gusta pensar que Dios se fuera a jugar pool. Él no sería esta persona que prevé la jugada adelante. Él no es la persona que juega y hace una bola y después piensas que vas a hacer con la otra. No, yo pienso que Dios es esta persona que va a golpear la bola blanca y esta bola golpea de una forma a las otras bolas que ellas se van a golpear entre ellas y van a caer todas. Cada una de ellas en su momento en un único golpe. Y esto no es decir que yo creo en la predestinación de Dios, sino que yo creo que Dios en su perfecta capacidad, Él entiende y conoce a nosotros tan bien que sabe nuestras decisiones, entiende nuestras decisiones y ya puede pensar en todo lo que va a hacer para que nosotros lleguemos a aquello que es su voluntad, aquellos obviamente que se disponen a vivir bajo su voluntad. Entonces Dios es soberano en todo eso. Y bueno, Dios ahí tenía un plan entonces en toda esta situación. Y esto muestra la forja de Dios en nuestra vida. Con José, por ejemplo, nosotros necesitamos entender que Jesús tenía un plan personal con José y tiene un plan personal con todos nosotros. Ahí Jeremías 1:5 va a decir, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Esto él está hablando al respecto de Jeremías. Pero nosotros vamos a ver en muchos otros momentos en la Biblia, ahí en Gálatas 1:15, en Salmos 139, 15, 16, y en otros momentos en la Biblia vamos a ver Dios diciendo que Él ya tenía planes y nos conocía antes que hubiéramos nacido. Entonces Dios tiene eso para todos nosotros. Y Dios tenía algo así al respecto de José. Pero el primer José no podía vivir la promesa. ¿Ya? Había una promesa, había un sueño de Dios, había algo de Dios que José quería vivir y que Dios le quería regalar.
Pero José, el primer José no tenía condiciones de vivir eso, porque no tenía el carácter de Dios para vivir eso, porque sería un problema que él recibiera lo que Dios tenía para él sin tener este carácter. Y Dios actúa de esta forma. Entonces Dios lo preparó para eso. ¿Qué hizo Dios? Dios lo llevó a la forja. Dios lo llevó hasta ser tratado por él en la forja. En todos los procesos, los golpes del martillo, estar en el horno, todo eso. Dios lo preparó. O sea, él fue traicionado por sus hermanos, después fue vendido como esclavo, se portó bien como esclavo, pero fue traicionado otra vez, lo arrestaron a él. Bueno, después la cosa empieza a mejorar, entonces él va totalmente al otro lado y vive una situación súper buena que puede desviar a cualquier uno. Tiene plata, se torna jefe, el segundo en el mando del Egipto. Y todo eso Dios permite en su vida para que él sea forjado para aquello que Dios quiere para él. O sea, Dios lo expone a José a cosas que lo iban a transformar en sus defectos, las cosas erradas que él vivía. O sea, él era el hijo regalón, el que tenía, que no podía ser tocado dentro de la casa. ¿Sabes qué? Para tratar eso, Dios lo permitió entonces un tiempo de esclavitud. Fue un tiempo de esclavo, donde él entendió que él no era mejor que los otros, que sí, lo mismo que pasaba con los hermanos iba a pasar con él, que él también estaba sujeto a todo eso. Él era el hijo menor, que recibía todo. Dios lo pone a trabajar entonces como funcionario ahí en el cárcel, el mismo cárcel donde él estaba arrestado. Entonces Dios lo pone ahí, él tiene que entender que él también tiene que resolver las cosas, él también tiene que ser responsable por actuar, él no puede esperar que alguien haga las cosas por él, sino que él tiene que actuar. Dios nos enseña eso. Entonces los defectos que él tenía, Dios empieza a tratar todos ellos, porque Dios los expone a situaciones que transforman sus defectos. Dios también los expone a cosas que van a hacer el testeo de sus cualidades, ¿ya? Él tenía algunas calidades que Dios dice que voy a ver si de hecho estas calidades están bien forjadas. Entonces él era obediente. Entonces él llega a la casa de Potifar. Y ahí Potifar le dice, tú vas a ser el segundo en el mando de mi casa, la única cosa que tú no puedes tomar para ti es mi esposa. ¿Y cuál es la única cosa que casi se le es obligada a hacer? Es tomar la esposa. Y él entonces se mantiene obediente en todo eso. Y por culpa de ser obediente, de tener esta calidad, va al cárcel. Es Dios haciendo la prueba para esta situación donde él tenía esta calidad, porque Dios hace eso. Él era fiel y honrado, entonces Dios lo pone el segundo en el mando del Egipto. Vamos a ver si él va a ser fiel y honrado con aquello que yo entregué a él, que yo le di. Que uno puede pensar, ¿es la plata del Egipto? No, es el llamado que Dios lo había entregado al comienzo. Y ahora Dios pone el llamado en Jequeo por la plata del Egipto. Y él en algún momento llega casi a olvidarse de la promesa de Dios y del llamado de él. Ahí en Génesis 41, del 50 al 52, nosotros vamos a ver que él va a nombrar sus hijos de una forma muy interesante. Se lo tomamos en secuencia los nombres de los hijos. El primero es, Dios me hizo olvidar de mi pasado. ¿Ya? La promesa estaba en el pasado de él. Y el primer se llama, Dios me hizo olvidar del pasado. El segundo se llama, Dios me hizo prosperar. O sea, el primero, entonces yo me olvidé de mi pasado y ahora estoy bien, estoy viviendo tranquilo, ¿ya? Y eso era lo que él estaba viviendo. Entonces Dios pone las situaciones delante de él para que él pueda entonces confirmar que él seguía siendo fiel y honrado en relación a la promesa de Dios. Dios pone otra vez los hermanos delante de él. Y ahí en Génesis 42:9 va a decir
que él se acuerda, cuando los hermanos llegan delante de él se acuerda de la promesa de Dios. Él se acuerda de los sueños que él tuvo. Entonces ahí él empieza a actuar en relación a eso. Ya, entonces él se acuerda porque en algún momento se olvidó. Entonces ahí en este momento se acuerda y vuelve a actuar en relación a eso. Entonces Dios hace este testeo. Él hace incluso el testeo que para mí, cuando pasa conmigo, es el testeo más difícil. Cuando él estaba en el fondo, en la parte más difícil de su vida, que era el cárcel, estaba ahí en el cárcel por algo que no había hecho, Dios lo confronta haciendo actuar con el don que Dios le dio. Cuando él está en el cárcel ahí olvidado, piensa que no va a salir más de ahí, llega entonces el panadero y el copero del faraón y los dos tienen un sueño y le toca a él, en la peor situación que está, interpretar este sueño. Como si Dios le dijera: yo te di un don y en esta situación, aunque sea la peor, Él sigue en tu vida. Entonces, en todo eso Dios lo forja a él para que él llegara a ser quien fue y la importancia que él tuvo. Nosotros, entonces, en estas situaciones siempre vamos a ser confrontados y forjados, porque Dios, Él quiere forjarnos siempre para prepararnos para aquello que es la voluntad de Él, que va a ser buena para nosotros y que va a ser buena para el reino de Él. Bueno, en este momento siempre vamos a tener un hermano que va a decir: pero este es ataque del enemigo, o que va a decir, y la acción del enemigo en esta situación. Nosotros no nos podemos olvidar que el enemigo hace ataque a nosotros. Bueno, ¿qué podemos decir en esta situación? A pesar de toda la dificultad que ha pasado José, él mismo no ha hablado del diablo y ni en ningún momento de esta historia se lo ha hablado del diablo. Pero si nosotros queremos entender la actitud del diablo en esta situación de la forja de Dios, ya podemos tomar entonces como ejemplo la vida de Job. ¿Okay? En Job, él nos va a contar, todo el libro de Job nos va a contar la historia de este hombre que también pasa por la forja de Dios, ¿ya? Y ahí sí nos va a hablar de la actitud, de la acción del diablo en esta situación. Nosotros tenemos ahí en el capítulo 1 de Job, donde Dios reconoce que Job es un hombre honrado, que es fiel, que es un hombre de Dios y que sigue las enseñanzas de Dios. Entonces tenemos esta situación ahí en el capítulo 1 de Job. Y en la secuencia de los próximos capítulos vamos a ver que el diablo llega a la presencia de Dios y empiezan a discutir, conversar respecto a la vida de Job. Y Dios se lo permite al diablo que toque la vida de Job, para un propósito que más adelante vamos a percibir que es el propósito de Dios. Y es más, no es que el diablo propone entonces tocar la vida de Job o decide hacerlo por lo que ellos están conversando, sino que Dios le provoca al diablo para esta situación. Porque cuando el diablo llega a la presencia de Dios, Dios le dice al diablo: mira mi siervo Job. Él llama atención del diablo para Job, porque en el plan de Dios, la verdad, el diablo es una herramienta dentro de la forja. El diablo es una herramienta en la forja de Dios para tratar la vida de Job y para tratar nuestra vida. La verdad, Dios provoca esta situación toda, provoca al diablo para que él también pueda tocar la vida de Job, para que al final Job pueda decir lo que dijo en el capítulo 42, que él va a decir que antes yo te conocía de escuchar hablar de ti, ahora te conozco de caminar contigo. Y esto lo va a decir a Dios por toda la situación que pasó en su vida, por todo el proceso de la forja. Entonces, el enemigo en esta situación es una herramienta en la forja de Dios. Es una herramienta en las manos de Dios. Dios es tan sublime que en el intento del diablo de sacarnos de la voluntad de Dios, Él acaba en ser una herramienta para acercarnos más a la voluntad de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros. Así es la acción, la actitud del diablo en este proceso.
Yo no estoy diciendo en este momento que tenemos que dejar de entrar en batalla espiritual, que debemos dejar de reprender al enemigo. Solo lo que tenemos que entender es que no todo lo que pasa de malo, aunque sea de influencia maligna en nuestra vida, es malo, porque puede ser herramienta de Dios para tratar nuestra vida. O sea, todo lo que pasa en nuestra vida es herramienta de Dios tratando nuestra vida. Sea para enseñar a entrar en batalla espiritual o sea para enseñarnos a tratar algo en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Así que todo es herramienta de Dios para que lleguemos a su voluntad. Y el plan. Bueno, el plan de Dios es maravilloso. Nosotros tenemos ahí Jeremías 29 del 10 al 14. Nos va a mencionar, nos va a decir que Dios tiene buenos planes para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para llegarnos a la voluntad de Él, a la plena voluntad de Él. Y Dios tiene este plan para José. Dios tiene este plan que no solo toca la vida de José, también toca en distintos niveles a todos nosotros. Ya, vamos a ver. Dios tenía un plan personal para José, ya, de cambiar la vida de José, cambiar el carácter de él, acercarlo a él más a Dios, porque también esto es bueno para José y para Dios. Dios tiene todo este plan de hacer a José una persona mejor, ya. Bueno, Dios también tiene un plan en el reino espiritual a través de esto que pasa en la vida de José, que es que Dios humilla y pone el diablo en su lugar una vez más. Porque en todos los intentos que el enemigo hace de destruir la promesa que era hacer con que José reinara sobre el pueblo, todos los intentos, sea venderlo, hacerlo esclavo, hacerlo desistir, ponerlo en el cárcel, todo esto, si nosotros lo vamos a tomar como una actitud del diablo, del enemigo intentando destruir el plan de Dios, todo eso se vuelve una herramienta en la mano de Dios, y es otra vez Dios diciendo a través de la vida de José que el enemigo es una herramienta en su mano y lo pone en su lugar y lo humilla una vez más. Y Dios tiene un plan colectivo a través de eso que pasa en la vida de José. Porque Dios prepara el futuro de su pueblo. O sea, lo que nosotros estamos haciendo hoy pasó por el proceso de José. ¿Por qué? Porque José va al Egipto, se vuelve el segundo en el mando de Egipto, su familia va para el Egipto también, va a vivir ahí, y ahí se torna un gran pueblo, y de ahí Dios lo libera, los lleva al desierto, hace con que tomen el reino de Israel y se vuelva el reino de Israel. De ahí viene el Mesías y llega hasta nosotros. O sea, Dios estaba haciendo con que se cumpliera el plan colectivo de Él. ¿Qué eso quiere decir para nosotros? Eso quiere decir que para tu vida y para mi vida, Dios tiene un plan personal de hacernos una persona mejor y más próxima de Él. Dios tiene un plan espiritual de humillar a Satanás, de humillar al enemigo a través de tu vida y de mi vida. Y Dios tiene un plan que alcanza todo el reino de Él a través de tu vida y de mi vida. Dios tiene todo eso para nosotros, y nosotros tenemos que estar enfocados en eso. Entonces, cuando yo estoy pasando por situaciones difíciles, yo me acuerdo de esta palabra, yo me acuerdo de eso, que Dios está pasando en mi vida el proceso de forja de Él para darme el plan de Él para mi vida, para el reino espiritual y para el reino de Él acá en esta tierra, para alcanzar a todos. Dios tenía un plan para José, y yo quiero encerrar esto preguntando: ¿Dios tiene un plan para ti? ¿Cuál es el plan de Él para ti? ¿Y cuál es el proceso que tú estás pasando? Yo quiero orar por ustedes y por mi vida también, para que nosotros podamos también estar
felices con el proceso de Dios en nuestra vida, con la forja de Dios en nuestra vida. Entonces cierra tus ojos. Dios, delante de tu presencia te entrego esta iglesia maravillosa que me ha presentado, que nos ha acompañado hasta este momento. Dios, yo te pido que tu proceso de forja sea el mejor en nuestra vida, para que nosotros sepamos hacer lo que es tu voluntad y cumplir tus planes, para que esto sea bueno para nuestra vida, para el reino espiritual y para tu reino en esta tierra. Entonces, en nombre de Jesús, yo declaro tu voluntad sobre la vida de todos nosotros. Yo declaro lo que tú quieres hacer completo en nuestra vida en nombre de Jesús. Bueno, hermana, entonces para encerrar, te pido que si te agradó la palabra, te está edificando la palabra o simplemente te gustan los videos que hacemos, deja tu like. Esto nos ayuda bastante, así como te invito a hacer un comentario abajo, contar tu testimonio del proceso de forja de Dios, o simplemente un comentario de incentivo o de mejora de algo, porque eso también nos ayuda mucho, ayuda no solo a nosotros, también ayuda en una visión, en una cosmovisión a promover el reino de Dios, porque el canal va a ser más promovido y la palabra de Dios va a ser hablada. Comparte este video por WhatsApp, por Facebook, mismo por aquí, por YouTube, porque nosotros también vamos a ser más vistos y vamos a estar llevando y promoviendo la palabra de Dios. Por último, te pido que te inscribas en el canal si no es inscrito y que marques para recibir las notificaciones, para que también reciba las notificaciones del próximo video. Y entonces, chao, hasta el próximo video. Fue una bendición estar con ustedes. Chao, chao.